Prensa con Gustavo Alegret. Nicolás Maduro dice contar con la lealtad de los altos mandos militares en Venezuela. ¿Es realmente así? La política de la mentira. Trump ha hecho 10.000 declaraciones falsas durante 800 días de mandato. A pesar de su fuerte retórica en campa, AMLO no ha podido parar la violencia en México, que alcanza cifras récord durante sus primeros meses de gobierno. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. En NTN 24, cuando son las 10 de la mañana en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, las 9:30 en Bogotá, Lima y Quito. Aquí comenzamos este espacio que hoy vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en nuestra mesa de trabajo, con Mariano de Alba. Es analista político, es abogado, experto en Derecho Internacional. Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Gustavo, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con Ann Hoyt, es analista político, es corresponsal en Washington del Grupo Radio Centro de México. Ann, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos también. Y con el profesor Emilio Viano. El profesor Viano es profesor de Derecho Constitucional en American University, aquí en la capital estadounidense. Profesor Viano, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias por invitarme. El fiscal general William Barr comparece a esta hora en el Senado de Estados Unidos para responder a las preguntas de los legisladores. Muchas cuestiones, y se imaginarán que el tema fundamental sobre la mesa es ese informe especial que elaboró Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y particularmente si hubo coordinación entre las campañas del entonces presidente Donald Trump y el entorno del Kremlin. El informe dice que no y deja abierta la puerta sin pruebas para que pudiera avanzar el Congreso una posible investigación de obstrucción a la justicia. El informe no pone evidencia sobre la mesa, pero tampoco exonera al mandatario. En las últimas horas, Robert Mueller ha hecho pública una carta a través del Washington Post, que es el primero que reportó sobre la misma, en la que expresó su frustración, su desacuerdo por el resumen que elaboró William Barr de ese informe, ese resumen de 4 páginas. Dice Mueller que el sentido de ese resumen elaborado y hecho público en primera instancia no responde al contenido de esa investigación de 22 meses y está profundamente decepcionado porque, dice, ha confundido a la opinión pública. Profesor, los legisladores demócratas le tienen ganas y hoy no va a ser una sesión fácil probablemente para el fiscal William Barr. Claro, claro que no. Esto le da mucho aliento a los demócratas para no solamente criticar la Casa Blanca y el fiscal general de los Estados Unidos, pero para preguntar preguntas muy agudas contra de él, porque como sabemos, primero, Mueller había ya preparado resúmenes de las diferentes secciones de su informe. Y Barr y la Casa Blanca, claro, decidieron de no utilizarlas, de preparar la suya, que claramente se dice, se sospecha y parece que es verdad, fue preparada para, digamos, preparar la opinión pública en una manera positiva hacia el presidente para, digamos, no admitir lo que ya el informe de Mueller verdaderamente decía. Y esta es la crítica más importante, que el fiscal general Barr no es el abogado de los Estados Unidos, parece ser más el abogado del presidente Trump, que actúa en esta manera, digamos, en un cierto sentido engañando al Congreso y al público antes de la publicación del informe. Profesor, usted es experto en Derecho Constitucional, creo que igual que Mariano de Alba. Puede haber una cierta confusión de percepción pública del rol que tiene que jugar el fiscal general de Estados Unidos. Es un fiscal que está propuesto por el presidente, por lo tanto es de la confianza del mandatario estadounidense, pero al mismo tiempo representa una de las 3 ramas de la organización de un Estado. Está el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Si bien la propuesta viene por parte del Ejecutivo para dirigir el Judicial, el rol de William Barr está siendo, a su juicio, el de mantener esa independencia judicial o, como él dice, tiene que defender al presidente. Bueno, esta fue la disputa con el fiscal general presidente William Sessions, que el presidente Trump criticó ásperamente porque él dijo frecuentemente, pensaba de tener un abogado en el Ministerio de Justicia, pero no lo tengo.
Y al final Sessions tuvo que dimitirse porque había una enemistad prácticamente entre él y el presidente, porque el presidente considera el fiscal general como su abogado personal, que tiene que defenderlo de las investigaciones, de las acusaciones, de las críticas, mismo tal vez de un enjuiciamiento. Y esto no es el papel que prevé la Constitución. El fiscal general tiene que ser para todo el país, no para el presidente. Sí, creo que, a ver, está clarísimo que el fiscal general debe ser independiente, por eso, conforme a la Constitución de Estados Unidos, el presidente lo nomina, pero el Congreso estadounidense tiene que aprobar su nombramiento y, de hecho, es sujeto a un control legislativo. Yo creo que este es quizás un capítulo subsiguiente de la trama del informe Mueller, en donde si bien pareciera que todo está caminando a que no habrá un proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump porque no hay pruebas suficientes, sí, al menos la carta de Mueller de hace escasas horas hace muy patente que el señor Barr no es un fiscal general independiente, que el señor Barr, a pesar de tener, como decía el profesor, unos resúmenes preparados por el fiscal especial, para publicarlos a la prensa, decidió hacer su propio informe en el cual, de alguna manera, y según la carta del propio fiscal Mueller, confunde a la población sobre los resultados de esa investigación. Entonces, creo que este interrogatorio que estamos viendo en estos minutos quizás va a ser uno de los primeros pasos en donde va a empezar a crecer la presión para que el señor Barr dimita de su cargo, o si no, hacer muy patente y muy claro que no se trata de un fiscal general independiente. Y eso no solamente va a tener implicaciones con respecto a la trama Mueller, sino con respecto a otros temas, como por ejemplo la discusión sobre la inmigración estadounidense. ¿No tiene la sensación de que la sociedad estadounidense está un poco agotada de la investigación de Robert Mueller? Hay elementos que me hacen pensar que esto es así, sobre todo teniendo en cuenta el resultado y los temas principales de la última campaña electoral, en el que la economía y la reforma de salud fueron los ejes principales de esa campaña. Y preguntados los estadounidenses, en una última encuesta que ha elaborado el Washington Post y ABC, les dicen precisamente si la situación económica va a ser un elemento fundamental para votar al presidente Trump, y el 42% dicen que sí, el 32% que no, y la reforma de salud. Cuestionan al presidente por cómo está manejando esta cuestión, hasta el punto que el mismo mandatario reconoció que este había sido uno de los elementos erróneos en esa estrategia republicana. Sí, bueno, yo creo que aquí tienen que irse por una línea muy, muy delgada ahorita los demócratas, porque efectivamente la gente está un poco harta de esto. Y la percepción que pueden dar en estas audiencias del Comité Judicial en el Senado es de que insisten en un linchamiento que a estas alturas ya no le va a reportar nada a nadie, y que por el contrario a los propios demócratas les puede restar puntos, sobre todo cuando consideramos que algunos de los que están en ese comité tienen aspiraciones presidenciales, y entonces están pensando más a futuro de cómo en general la población los está percibiendo. Es interesante porque el recuento de imprecisiones del presidente Trump en el momento en el que nos encontramos ha superado las 10.000, según periodistas que llevan la cuenta de cuántas mentiras o medias verdades, que algunos dirían que son mentiras, ha dicho el presidente de Estados Unidos desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos. Ese comportamiento de Trump, que por lo que vemos parece bastante habitual, ¿va a tener una influencia en los votantes? Bueno, parece que no. Él está siguiendo el consejo de Robespierre, uno de los grandes arquitectos de la Revolución Francesa, que habló de esto claramente, porque él también fue acusado de mentir. Él dijo a sus compañeros de revolución: no importa si uno miente, si lo repites muchas veces se transforma en verdad. Eso pensaba que lo había dicho Goebbels. Ajá.
Dime. Eso pensaba que lo había dicho el ministro de Información del nazismo, Goebbels. Bueno, Luego Goebbels eventualmente lo retomó de Robespierre, pero fue dicho primera vez por Robespierre. Y claramente Trump está siguiendo el mismo consejo. Y él lo hace descaradamente, sin ninguna compunción, sin nunca admitir que ha errado. Y yo pienso que él lo hace porque se da cuenta que repitiendo, por ejemplo, no collusion, no obstruction, la gente finalmente lo acepta y lo repite casi automáticamente y lo repetirá en sus mitines durante la campaña electoral. No hay obstruction, no hay collusion. Y esa es una política, mismo, digamos, el retraso en publicar el resumen del informe de Mueller, porque necesitaron más de un mes para hacerlo, para redactar el suyo propio, sin dudas con la ayuda de los abogados privados del presidente. Si lo hubieran hecho inmediatamente, habría tenido un otro impacto. Vale decir que son ellos mismos que están intentando de cansar a la gente, que pase el tiempo, que sea muy lento, que sea gota a gota. Así que la gente se cansa de esto porque no hay en una sociedad acostumbrada a los medios electrónicos, a la televisión, al breaking news, algo muy lento que requiere mucha atención, leer los diarios. Es muy bien planeado para que la gente finalmente diga no me interesa más, no voy más a prestar atención, pasamos a otro asunto. No, a ver, yo creo que en primer lugar hay una intención de los líderes del Partido Demócrata, y lo veíamos ayer en una reunión sobre aprobar un presupuesto para inversiones en infraestructura, de pasar la página con respecto al impeachment. Ahora, eso no quiere decir que este tema vaya a seguir siendo relevante durante la campaña. Creo que no va a ser igual de relevante que la economía, no va a ser igual de relevante que las reformas de salud, pero va a seguir siendo relevante. Yo creo que los demócratas van a buscar una forma de atacar a Trump por todos los flancos, ¿no? Y yo creo que en un país como Estados Unidos, que siempre que tiene una tradición histórica de cuidar mucho las formas, y donde este tema de, por ejemplo, que el fiscal general no sea independiente, sino que responda a una parcialidad política, creo que quizás esa no es la preocupación fundamental de los estadounidenses, pero sí podría hacerle daño a la campaña por la reelección de Trump. Entonces, creo que eso es lo que vamos a ver. Pero al mismo tiempo sí pienso que los demócratas están conscientes que el foco principal de la campaña no puede ser sobre este tema. Yo creo que además hay que analizar también el ambiente en el cual está Trump hablando mintiendo, cuando sabemos que lo llevó al poder fue pues un hartazgo de la población con la política como se hacía normalmente, con las figuras de autoridad. Y creo que la señal más clara de cómo la población está dispuesta a creer o no creer lo que sea, porque ese es el asunto, lo pueden creer todo y a la vez no creen nada, es este brote de sarampión que se ha dado, digo, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, porque al final de cuentas la gente está en este momento, digamos, posmoderno, la sociedad, en la que pues mi verdad es mi verdad, y digamos que hay tantas verdades como hay individuos, y simplemente ya al no creer que hay una verdad absoluta es más factible que todo el mundo diga, bueno, pues es su verdad, es una interpretación de la realidad, en fin, que haya estos matices, ¿no? Sí, no sé hasta qué punto estas declaraciones que se producen en el Congreso, frente a audiencias en el Senado o en la Cámara de Representantes, acaban influyendo en el cambio de voto, del sentido del voto de los ciudadanos. En España ha habido elecciones y es muy notorio y está muy comprobado que los debates no sirven más que a un porcentaje muy pequeño, ínfimo, de votantes que pueden cambiar el sentido de su voto en función de los debates. Más bien refuerzan la pertenencia al grupo o al líder que uno ya ex ante ya tiene frente a esos debates. Y sabemos también que el apoyo principal para Trump es entre blancos u otros que no tienen un alto nivel de educación. Esto no es para despreciar a la gente que no tuvo la oportunidad de estudiar, pero claramente nos indica que es gente que no lee,
como también el presidente, que no se informa en detalle, que depende, digamos, de los medios visuales de comunicación como televisión o el internet, sí lo hacen. Y más de todo, en realidad, también, porque a veces tienen empleos que no pagan mucho, están muy preocupados por los aspectos financieros de su vida, de su familia. Así que es claro que para ellos los asuntos concretos, el salario, aumento de salario, seguro de salud, préstamo para comprarse una casa, lo que sea, son los más importantes que, digamos, los asuntos de libertad, democracia, separación de poderes, la supervisión del Congreso al Ejecutivo. Son todos términos muy oscuros para ellos y muy lejanos. Están en Washington, que está, digamos, en la costa oriental. No olvidemos que Washington está muy lejos del resto del país, particularmente si uno se va hasta California. Así que ahí también hay un rechazo, digamos, de las preocupaciones típicas aquí dentro de lo que llamamos de Beltway, la cintura de Washington, que es muy diferente de lo que preocupa a gente en otros países. Me recuerdo una vez estuve en Dakota del Sur y había algo como pasando ahora aquí en Washington, y me levanto por la mañana y voy a tomar un diario para ver qué está pasando, porque claro, habrá decisiones importantes, y que veo en la primera página el artículo más importante era sobre la agricultura y la venta de cereales de Dakota del Sur. No había absolutamente nada sobre los aspectos políticos que estaban pasando en Washington. Esto me dio muy la impresión de cuáles son las prioridades por allá. 10:47 minutos casi de la mañana en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, 9:47 en Bogotá, Lima, Quito, el día en el que Japón tiene nuevo emperador. Ha cambiado porque el padre, el actual emperador, o quien era hasta ahora emperador, Akihito, decidió abdicar y lo hace en favor de su hijo, Naruhito, que espero haberlo pronunciado bien, Naruhito. Empieza una nueva era en Japón con una figura que muchos creen que forma parte, profesor, del pasado. Una figura que hoy es más simbólica que otra cosa y que algunos creen que ya no tiene ningún sentido hablar ni de emperadores ni de reyes en sociedades al menos occidentales. Bueno, claramente es un jefe titular del Estado, como en muchos otros sistemas, donde el presidente del país mismo juega un papel muy limitado. Aún más en Japón, donde por costumbre no hablan en público, no dan entrevistas, no aparecen en el medio de la gente, no hacen campañas, ni hacen lo que hace la monarquía británica o de otros países, que se involucran mucho con la vida de la gente también para sobrevivir. Ellos están muy retirados en sus propias propiedades y tienen una vida muy privada, y esto claramente es parte de la mentalidad japonesa, pero no le da la importancia, la visibilidad y la influencia que tienen los monarcas en otros países, aunque, como dice usted, muchos de nosotros pensamos que no debería haber más monarquías porque es casi una institución parasítica que no tiene sentido en el mundo moderno. Ana. Yo creo que pueden ser malas noticias que Akihito esté abdicando, porque él de alguna manera trajo a la figura imperial en Japón, que hasta entonces, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, era intocable, se le consideraba sagrada, no se le podía ni siquiera ver a los ojos. Sin embargo, con la derrota de la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo la sensibilidad el emperador Akihito de tratar de acercarse a la gente y, sobre todo, tratar de borrar el pasado terrible y esta ola de violencia, esta tendencia belicista de su padre, el emperador que fue Hirohito, que fue pues en los 30 y en los 40 fue fundamental en muchos de los grandes conflictos que hubo y que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces de alguna manera lo tomo como una mala noticia, porque al margen de que ellos solamente sean una figura representativa, que no tengan en verdad injerencia en la política, es una señal de que Japón mismo se está moviendo hacia la derecha, y que la gente que está ahora en el poder, los políticos que están ahora en el poder en Japón,
quieren dejar atrás esta constitución que tuvieron que firmar cuando fueron derrotados por Estados Unidos, en la que no se le permitía tener ejército a Japón, ni empezar guerras, ni tener estas actitudes violentas. La nueva guardia en la política quiere que Japón vuelva a tener un papel militar. Cerramos. Sí, yo creo que lo que dice Ana es fundamental, ¿no? Pareciera que dentro de los estamentos políticos de Japón hay una intención muy clara de que haya una reinversión en temas de defensa, que Japón asuma un rol más preponderante en la región ante la amenaza de China, y esta transición, a ver, yo creo que es todavía temprano para determinarlo, pero pudiese ser una señal en el sentido de que Japón está definitivamente lista a asumir un papel mucho más relevante en materia militar del que ha tenido los últimos 60 años. En un cierto sentido se puede entender por lo que está pasando con Corea del Norte, con China, con Rusia, la actitud de los Estados Unidos. Por ejemplo, el hecho que Japón está perdiendo tal vez un poco de confianza en los Estados Unidos. Sabemos que el presidente anuló las maniobras tradicionales cada año entre Japón, Corea del Sur y los americanos para posiblemente prepararse para un enfrentamiento con China o con Corea del Norte. Esto claramente les da aliento a los de la derecha que ya desde tiempo están intentando de cambiar la Constitución, de tener un ejército verdaderamente agresivo, para prepararse para un enfrentamiento posible con China, que está ensayando de afirmarse como el poder dominante en todo este océano, en toda esta área, y a donde los Estados Unidos parece están retirándose y no empeñándose. Mismo el hecho que Trump canceló la firma de Obama sobre el Tratado de Libre Comercio con muchos de los países de Asia del Sur, dio una indicación que los Estados Unidos está cediendo el paso a China. La conferencia del otro día en China, donde acudieron más de 100 países aprobando la política de inversiones, de expansión, de construcción de China hacia Asia y hacia Europa, también en América Latina, la ausencia de los Estados Unidos es otra señal que tal vez hay algo en el futuro para el cual uno tiene que prepararse. Son los comentarios, el análisis de quienes nos acompañan esta mañana en esta mesa de trabajo, en este club de prensa en el que estamos echando una mirada a la actualidad. Una actualidad que sin duda también va a pasar por el continente americano. Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en gran parte por la frustración que los mexicanos tenían con el gobierno de Enrique Peña Nieto y la clase política en general. Su apuesta por la regeneración democrática, de acercar las instituciones y sobre todo de lucha contra la corrupción, la impunidad y la violencia le dieron una victoria sin paliativos. Cuando ya llevamos unos meses de esa presidencia de Andrés Manuel López Obrador, los datos no le acompañan. En el 2018, en el primer trimestre del año, entonces con Enrique Peña Nieto, hubo en México 7.750 homicidios. En este primer trimestre, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la cifra se ha incrementado en casi un 10%, un 9,6%, hasta los 8.493 asesinatos. La apuesta de Andrés Manuel López Obrador de lucha contra la impunidad y contra la violencia y particularmente contra los homicidios puede empezar a dar resultado. ¿Estos datos se le pueden atribuir a él a pesar de estar en su presidencia o es la inercia de lo que recibió, como ha argumentado para excusarse Andrés Manuel López Obrador? Bueno, por supuesto, y eso es lo que han dicho todos sus defensores, que es injusto imputarle exclusivamente a él, esto viene de atrás, hay demasiada colusión entre autoridades locales, por ejemplo, que siguen en sus posiciones a pesar de que su partido Morena ya llegó a la presidencia, pero hay dos asuntos que a pesar de esto sí se le pueden imputar, digamos, entre comillas, de alguna manera al presidente López Obrador, y es el hecho de que él aseguró que esto se iba a acabar en cuanto él entrara a la presidencia, es decir, una retórica que todo mundo, que todos los políticos utilizan para acceder al poder, que es decir, no, en cuanto yo entre, como dijo Fox, por ejemplo, en 15 minutos resuelvo lo de Chiapas, en fin, ¿no? Es una retórica de campaña que, sin embargo, los seguidores fieles, acérrimos de
Andrés Manuel López Obrador, tomaron al pie de la letra y que de alguna manera él también decía que sería así. Sí, a ver, creo que no se puede achacar toda la responsabilidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí es que ya lleva una cantidad suficiente de tiempo como para ver ciertos resultados que no se están concretando, ¿no? Y sobre todo que este tema de la violencia, desde el punto de vista y según las declaraciones del propio AMLO, siempre fue su prioridad, y de hecho por eso es que supuestamente mantiene reuniones con el Estado Mayor todas las mañanas para referirse a este tema, y no se están viendo los resultados. Ahora, ¿cuál es el gran plan de AMLO con respecto a este tema? Es básicamente un plan que también viene discutido desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es que haya una Guardia Nacional militar más fuerte que busque reducir esa violencia y esos homicidios. Hay grandes críticas a ese plan, y la realidad es que por ahora pareciera que no hay avances concretos. Entonces habrá que ver qué sucede, pero de entrada mi impresión es que este es un tema bastante complejo que va a llevar mucho tiempo resolver, y que requiere no solamente de un plan específico de armar más a la Guardia Nacional, sino algo más comprensivo, de buscar que haya un cambio radical en la sociedad mexicana para que esos niveles de violencia disminuyan. Claro, estoy de acuerdo que es algo muy complejo, porque no tenemos que olvidar, por ejemplo, el enorme impacto que tiene el tráfico de drogas, por ejemplo, a través de México hacia los Estados Unidos y a otros países. El hecho que es una federación, mucha gente aquí en Estados Unidos no se da cuenta que es como los Estados Unidos. Hay más de 30 estados. En México es una federación, hay estado y hay estado. Hay diferentes gobiernos, hay diferentes partidos, es prioridades. Y además, yo pienso que lo que se exageró, por lo que yo he visto, es de imponer casi una policía militar que patrulla las ciudades, las calles, digamos, con pasamontañas sobre sus vehículos muy amenazantes, que sembran más el terror entre la gente que la cordialidad y el deseo de colaborar y de cooperar con la policía. Vale decir, yo pienso que uno de los errores ha estado de enfatizar y subrayar el aspecto militar, casi de ocupación de las ciudades por parte de la policía militar, y de no hablar más de policía de proximidad, a donde trabajan con la gente sin ser tan amenazantes, sin imponer tanto miedo. Fue una política errónea de decir, si presentamos esta demostración de fuerza, que podemos matar, que podemos con nuestras ametralladoras imponer la ley, no está funcionando. Debería cambiar más a esta policía de proximidad, que se acerca, que conoce a la gente, que se involucra en la comunidad, y que también ayuda a la gente que tiene más recursos y acceso a la justicia de obtener justicia, porque al final esto crea una sociedad más democrática. Esto el día en el que también sabemos que en Brasil, y cambiamos de asunto, un nuevo caso de corrupción afecta a un expresidente, en este caso Michel Temer. La Fiscalía ha presentado nuevas evidencias y el juez las ha aceptado, y por lo tanto se abre un nuevo caso con acusaciones contra el exmandatario brasileño por presuntamente haber orquestado o participado en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos. Dice la Fiscalía que hay evidencias de que Temer alteró la ley de puertos en beneficio personal. La corrupción, Mariano, que sigue afectando, sigue salpicando a exmandatarios en el continente, y Brasil no es una excepción. Sí, creo que Brasil y Perú han sido los dos países donde hemos visto mayores investigaciones contra expresidentes. En el caso de Brasil, y específicamente del expresidente Michel Temer, no sorprende. Creo que esto, inclusive cuando él era jefe de Estado, era un secreto a voces. Y yo creo que los grandes beneficiarios de esto son principalmente Jair Bolsonaro, el presidente actual, en el sentido de que pues todas estas investigaciones van a ratificar que la clase política tradicional brasileña siempre ha estado inmersa en los últimos años en grandes tramas de corrupción, y por lo tanto es necesario la figura de un outsider como Bolsonaro para tratar de limpiar o tratar de sanar esa situación. Y de alguna forma también esto fortalece
al Partido de los Trabajadores, que siempre insistió mucho en que la llegada de Michel Temer al poder fue una especie de componenda de la clase política brasileña que quería salir de la izquierda y que de alguna forma era contradictorio tratar de salir del Partido de los Trabajadores acusándolo de corrupción cuando también el Partido Socialista Democrático de Brasil estaba inmerso en los mismos actos. Es curioso que menciones a Jair Bolsonaro, porque en lo que lleva de presidencia también has visto salpicado de alguna manera, aunque sea tangencialmente, pero asesores suyos, incluso su propio hijo, en presuntos escándalos de corrupción. La mancha de la corrupción, a pesar de que fue bandera del mismo Jair Bolsonaro, no se la quita ni el entorno de Bolsonaro, como indicador de hasta qué punto lo que describe ahora Mariano afecta a la clase política en general. Y es que Bolsonaro además tiene una larga trayectoria como político. Anne. Sí, bueno, esta también es una de las promesas que en el otro extremo del espectro político hizo, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que él combatiría la corrupción, que ya no habría más corrupción en su gobierno. Y sin embargo, lo que le reclama a la gente, aunque él dijo, bueno, a partir de hoy vamos a olvidar el pasado, pero a partir de hoy ya ya no se va a permitir. Pero la gente sí le está reclamando el que, por ejemplo, que no esté trayendo a la justicia a todos esos expresidentes a los que él tanto acusó cuando estaba en campaña, de que eran corruptos, de que, por ejemplo, Felipe Calderón estaba involucrado en el caso de Brecht, y que por qué no está trayéndolos a la justicia como se está haciendo precisamente en Brasil y en Perú sobre todo. Yo pienso que no tenemos que pensar solamente en América del Sur, porque aquí también en Estados Unidos ahora hay los que piensan que el presidente Trump ganó en parte porque habló de limpiar Washington, ¿no? Pero parece que al contrario es, digamos, la cúpula financiera del país que ha tomado el control y que está aprovechando, digamos, la verdad, de tener el poder de cambiar las leyes, los decretos, las reglas del juego en su propio favor. Es esto lo que pasa continuamente en la política, lo que a veces hablamos con los estudiantes, que sí, la ley supuestamente en un país democrático expresa la voluntad popular, pero en realidad los que preparan la ley son frecuentemente los lobbies, son las grandes industrias, las grandes firmas que quieren aprovechar de una nueva ley para ganar más dinero y con sus contribuciones, por ejemplo, a campañas políticas, que es muy importante para poder concurrir, en competir, en ser reelegido, tienen una influencia enorme sobre el Congreso de cualquier país y sobre el mandatario mismo. Y lo vemos, en mi opinión, aquí en Washington también, cuando el presidente con sus hijos y sus empresas negarse de publicar sus declaraciones de rentas, negar de, digamos, de deshacerse de sus propiedades al mínimo durante su presidencia, indica con también la nominación de gente de muy alto nivel financiero como ministros y secretarios de Estado que se aprovechan, como hemos visto, unos de ellos tuvieron que renunciar porque exageraron en tomar ventaja de su posición. Es algo, digamos, un contagio casi universal. Particularmente en este momento yo pienso que aquí es algo un poco subterráneo, pero ya lo vemos en muchas de las persecuciones penales de gente conectada con la campaña de Trump por la investigación de Mueller, como Manafort primero, acusado de 18 crímenes federales de cuello blanco, condenado por 8, etcétera, etcétera. Las opiniones de nuestros analistas hoy con el profesor Emilio Viano, con Anne Hoyt y con Mariano de Alba. Seguimos en Club de Prensa, en esta mesa de trabajo, también con la mirada en Venezuela. Ayer fue una jornada que pasa a la historia de estos 20 años, últimos 20 años de Venezuela. Los venezolanos volvieron a salir a las calles de manera masiva, vimos enfrentamientos, otra vez algunos calificaron lo sucedido ayer como un alzamiento cívico-militar, en la que vimos más civiles que militares,
y sobre todo vimos a Leopoldo López, el prisionero político por excelencia, liberado por parte de un grupo de militares que acompañaron a Juan Guaidó. Hubo mucha confusión, hubo interpretaciones cruzadas y lectura de los hechos sin mucha evidencia de lo que realmente estaba pasando. Esa confusión se mantiene aún hoy y lo que sí sabemos son las declaraciones de la administración estadounidense, que de manera unánime, igual que los miembros del Congreso que opinaron, lo hicieron a favor de Guaidó y del proceso de recuperación de la democracia en Venezuela. En las últimas horas, el secretario de Estado Mike Pompeo ha ofrecido una entrevista a un canal de noticias en Estados Unidos y, preguntado por la famosa opción militar y que todas las opciones están sobre la mesa, ha dicho textualmente: la acción militar es posible, si eso es lo que se requiere, eso es lo que Estados Unidos va a hacer. Mariano. Bueno, creo que el día de ayer es difícil todavía llegar a conclusiones. Los eventos parecen estar en pleno desarrollo. Las conclusiones preliminares son quizás de que se esperaba que hubiese un apoyo militar más contundente en favor de Guaidó. Eso no se verificó el día de ayer, lo que no significa que no se pueda verificar en los próximos días. Y aparentemente creo que lo de ayer también ratifica que la estrategia del gobierno estadounidense es que haya un quiebre dentro del sector militar venezolano que le permita o que permita una transición a la democracia. Si eso no sucede, pues entonces pasamos al escenario que asoma el secretario de Estado Pompeo con la acción militar, teniendo en cuenta también que hay que decirlo, que ese escenario genera mucho rechazo en la región y en la Unión Europea, y hay que ver cómo se desarrolla la situación. Yo creo que inclusive el día de hoy la preferencia dentro del gobierno estadounidense sigue siendo esperar a ver si la situación de descontento, si las protestas del día de hoy pues aumentan la posibilidad de ese quiebre militar y que eso permita que haya una transición a la democracia, pero conducida por los propios venezolanos. Vladimir Padrino López, el actual ministro de Defensa del gobierno de Nicolás Maduro, dijo en las últimas horas que el 80% de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela siguen fieles a Maduro y, por lo tanto, deducimos que el 20% están con Guaidó. ¿Estaría de acuerdo en esos porcentajes? Creo que es difícil saberlo. A ver, el señor Padrino ha dicho muchas cosas en el pasado y no necesariamente han terminado siendo verdad. Creo que es patente que hay un quiebre. La verdad es que no soy experto militar, por lo que no puedo hablar de porcentajes. Y también es verdad que a medida que la situación se va agravando, es más patente que hay un quiebre. Es más posible. ¿Por qué? Porque la realidad es que el régimen de Nicolás Maduro no tiene ninguna capacidad real de abordar o de solucionar ni medianamente los problemas que sufre Venezuela de hiperinflación, inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que ese quiebre militar se concrete, pues estaremos más cerca de la transición a la democracia. Y si no es así, y si lo de ayer lo que hace es reforzar el apoyo a Maduro, pues lamentablemente yo creo que va a ser poco probable que veamos un desenlace de la crisis en el futuro cercano. A mí me llama la atención que también Pompeo hizo una declaración que dijo que no podía además decir de dónde la había sacado, de que de hecho en la mañana de ayer Maduro ya estaba en el aeropuerto a punto de salir de Venezuela y que fueron los rusos quienes lo convencieron de que se quedara. Esto fue negado por el mismo gobierno ruso a través de una representante en CNN, pero pues sí es interesante saber y estar claros hasta qué punto realmente la presencia de Rusia o Rusia está dispuesto a involucrarse en la situación en Venezuela a un nivel militar para saber el grado de dificultad o de gravedad en el que puede caer la situación. Yo creo que ese es un punto excelente porque nos demuestra en parte por qué Maduro no puede salir fácilmente de Venezuela. Rusia y China también invirtieron millones de dólares en préstamos al gobierno de Maduro para que pudiese sobrevivir. Y ahora se ven todo esto amenazado, porque si Maduro sale, cambia el gobierno y le dicen a Rusia, nosotros no entramos en este acuerdo, no vamos a pagar, pierden millones de dólares. Así que tienen, digamos, un interés económico financiero muy fuerte de mantener este gobierno en pie, porque reciben petróleo
como pago para los préstamos que le dieron. Particularmente China está contando mucho sobre todo esto. Además, yo creo que es verdaderamente cuestión de los militares. Si los militares deciden de ir para, digamos, Guaidó y la democracia, puede pasar. Pero el problema es que, como muchos otros gobiernos en muchas otras partes del mundo, el gobierno de Venezuela lo hizo muy bien. Les dio a los militares enormes beneficios, enormes privilegios, y tienen riquezas y ayudas, vivienda, educación para sus hijos, comida. Faltan de nada en este momento ellos mismos, y para ellos es muy difícil arriesgarlo todos, porque si no va a pasar bien, y si después no van a tener los mismos privilegios, y si después hay juicios contra los que se opusieron a la democracia. Es un juego muy difícil cuando los militares tienen que defender al gobierno que existe porque reciben beneficios a los cuales no pueden renunciar fácilmente. Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, que estaba en casa por cárcel y que ayer fue liberado, salió, lo vimos, habló, se dirigió a los venezolanos. Supimos en las últimas horas que se refugió, la palabra no sabemos exactamente técnicamente cuál es. Fue un huésped en la Embajada de Chile, no pidió asilo, por lo tanto no se le considera un asilado político, salió de esa embajada, acudió a la embajada española. Recordemos que Leopoldo López, por un tema familiar, tiene la doble nacionalidad, y las autoridades españolas han reconocido en las últimas horas que está también como huésped. Cuando una persona entra como huésped a una embajada, normalmente lo que se le pide es que no haga interferencias o posicionamientos políticos para no interferir y crear una situación de inseguridad, más con una figura tan polémica como la de Leopoldo López en Venezuela. Mariano, el futuro de Leopoldo López, ¿qué próximos pasos tiene que dar o va a poder dar desde esa embajada? Bueno, creo que eso también está por verse, ¿no? En el sentido de que si el día de hoy vemos nuevamente a Leopoldo López en las calles de Venezuela, pues yo creo que sencillamente va a estar ingresando y saliendo de la Embajada de España a efectos de resguardar su seguridad personal, sobre todo en horas de la noche. España ha reforzado la seguridad en la embajada con lo que se conocen los efectivos de los GEO, que son los grupos de operaciones especiales. Correcto, y que están en Venezuela desde hace tiempo. En ese sentido, yo creo que si Leopoldo López decide permanecer el día de hoy en la embajada y permanecer en los días siguientes, creo que va a ser más difícil que el gobierno español siga negando que no tiene la condición de asilado. Ahora, también es un gran riesgo que el señor López esté entrando y saliendo de la embajada española, porque obviamente las fuerzas de seguridad de Maduro van a tratar de apresarlo en esos idas y venidas, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, la impresión que da por las declaraciones del gobierno chileno ayer y el gobierno español es que no tiene la intención de pedir asilo porque no piensa quedarse allí mucho tiempo, pero en la medida en que la situación evolucione de forma desfavorable para Guaidó y para la causa democrática venezolana, pues creo que se va a hacer más probable que Leopoldo López se tenga que refugiar ahí y tenga que solicitar un asilo para al menos permanecer allí por el mediano plazo. Bueno, y si un buen termómetro acerca de hacia dónde se está moviendo la balanza es la respuesta de Nicolás Maduro a lo que estaba ocurriendo. Sabemos que tardó alrededor de 15 horas en aparecer y dar su opinión o comentar lo que estaba ocurriendo, pero cuando finalmente lo hizo ya en la tarde de ayer, como a las 6 de la tarde, creo, tiempo local, la manera como él se expresó, realmente muy belicosa, muy beligerante, y dicen que es la respuesta que tendría alguien que no se siente acorralado y que, por el contrario, en todo caso, como las bestias, ¿no? Que cuando están acorraladas, responde de manera incluso más agresiva. Y entonces yo creo que estén buscando refugio en la embajada o lo que sea que haya hecho Leopoldo López, y que no se sepa dónde está Juan Guaidó, pues nos indica que tienen miedo, ¿no? Y que Maduro puede contraatacar de una manera muchísimo más fuerte en lugar de replegarse.
Y lo vemos también con el hecho que despidió al general Figueroa, ¿no? El jefe de SEBIN, esta organización muy temida en Venezuela, porque supuestamente se dice Figueroa envió una declaración pidiendo que hubiese un cambio. Hablábamos antes de corrupción. Figueroa habló de corrupción que se practica como un deporte entre las organizaciones del gobierno en Venezuela. Ahí también vemos ya la posibilidad a veces de una quiebra, de una abertura, particularmente de una agencia tan importante, tan temida como SEBIN. Pero yo creo que al final es verdaderamente cuestión de, primero, el temor que si yo me junto a este cambio y después no funciona, ¿qué me va a pasar? Y como siempre, en la muchedumbre está la fuerza. Vale decir, si hay bastante gente, bastante generales, por ejemplo, que se juntan, los otros van también a hacerlo. Es la percepción de a dónde estamos. Yo creo que una intervención un poco más pesada de los Estados Unidos sería importante en el sentido de darle aliento, de darle este pequeño impulso a ellos para juntarse y hacer ese cambio. Como hemos visto hoy, usted hablaba de Pompeo, él dijo que el presidente en una declaración hablaría con Putin hoy en día. Después lo negó por CNN diciendo, no dije con Putin, podría ser el ministro de Asuntos Exteriores que se hablan. Pero claramente hay algo ahí también con el papel de Rusia, que está jugando una influencia enorme sobre toda esta situación. El viernes hay reunión del Grupo de Lima, brevemente, Mariano, una intervención militar. Sabemos ya de antemano que rompería ese Grupo de Lima, que hoy tiene una frágil unidad. Vimos, por ejemplo, el posicionamiento de Uruguay o de México, que ya se han distanciado. ¿Qué tenemos que esperar de esa reunión el próximo viernes? Bueno, creo que las señales las vimos ayer en el comunicado que emitieron. La apuesta de la comunidad internacional sigue siendo a un quiebre militar, y con respecto a lo que decía el profesor, creo que es cierto. Creo que ahorita todos los actores en Venezuela están midiendo las aguas, y la realidad es que nadie va a dar un paso definitivo hasta que no se sienta seguro que una transición es irreversible. La opinión de Mariano de Alba, de Anne Hoyt y del profesor Emilio Viano. Pausa. Club de Prensa, tiempo para despedir a los invitados, pero, profesor Viano, en la pausa usted nos comentaba que hoy le llamaba la atención la portada del Financial Times, que si bien la fotografía es para Venezuela, hay un titular que es el más grande, que Trump estaría dispuesto a aparcar la demanda de robo cibernético con China en aras de conseguir un acuerdo de libre comercio. ¿Por qué le parece relevante este titular si se confirmase? Bueno, me parece extremadamente peligroso y muy erróneo, porque cuando se trata de propiedad intelectual es la riqueza más importante que tenemos hoy en día. Las mercancías que viajan por barco no son lo más importante hoy en día, nada más. Así que me parece que es una otra decisión del presidente para declarar victoria, para presentarse como el gran negociador, siempre pensando en su reelección y no en el verdadero interés del país, porque es ahí a donde debería luchar hasta el final. O cesan del espionaje y robo, o no estamos de acuerdo con ellos. Él está listo a dejar esto al lado para declarar victoria. Las opiniones de nuestros analistas, el profesor Emilio Viano, Anne Hoyt, periodista mexicana, y Mariano de Alba, abogado, analista internacional. Gracias por habernos acompañado, y a ustedes, como siempre, por la generosidad de su tiempo. Si celebran hoy la jornada del Día del Trabajo descansando, que descansen. Volvemos mañana.